Hola, ¿cómo les va? Miren qué bonita la propuesta de hoy para nuestra sección de técnicas. Técnicas y pequeños detalles en crochet. Un aplique con la formita de un tren que los niños aman los trenes, los niños y los grandes. Pero esto en una manta o en los suéter, en un almohadón, en unos banderines para los varoncitos. La verdad que quedan fantásticos. Los apliques son muy lindos y muy útiles porque tenemos infinidad de posibilidades donde poder colocarlos y alegrar alguna prenda o lo que nosotros queremos en el cuarto de los niños. También puede ir como cuadritos. La verdad que hay muchísimas ideas en base a apliques. En este caso vamos a hacer la locomotora, el trencito este tan lindo, y es muy simple. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El material, el que se les ocurra. Puede ser algodón, hilo de algodón, pueden ser lanas finas, gruesitas. Acá podemos mezclar un poco de materiales, un poco de brillo si les gusta. Bueno, acá es jugar con la imaginación, mezclar colores y son puntos muy simples. Empezamos con la locomotora. Bueno, en mi caso voy a usar estas lanitas acrílicas que tengo, miren, esta que es finita, que las uso siempre. Ustedes ya si han entrado y han visto nuestros trabajos en el canal, saben que esta es la que por lo general utilizo, que las podemos usar simples. Si usamos una lana finita simple o un hilo finito simple así, el motivo va a ser mucho más pequeñito también, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo pueden mezclar también con estas que tienen un grosor medio, que serán unos 2 milímetros. Y como yo lo voy a tejer con esta doble, tranquilamente puedo mezclar. Y como es un trabajo que podemos aprovechar todos esos restitos, va fantástico. Miren, yo les voy a enseñar desde las rueditas estas que tienen. Es muy simple, pero bueno, lo vamos a mostrar. Es un pequeño disco. La aguja, yo, como estoy tejiendo con esta hebra doble, estoy utilizando una aguja 3.5 milímetros. Puede ser una número 4 también, pero obviamente ustedes lo van a adaptar al grosor que tengan de material para hacer este trabajo. Si es un hilo finito, obviamente que tiene que ser un 1,75, un 2 de acero. Tienen que ser agujas más finitas. Bueno, vamos a hacer un anillito y dentro del anillito voy a tejer puntos bajos. ¿Cuántos? 10 puntitos. Ahí, miren. Simplemente lo vamos llenando con puntitos bajos hasta tener 10. Luego lo cerramos y comienza la base de esta ruedita. 1, 2, 3, 4. Me quedo a rellenar los 10. Una vez que tengo los 10, voy a cerrar el anillito, voy a ajustar con esta colita, ahí, y lo cerramos bien. Luego cerramos la hilera con un punto deslizado. Y acá la idea es jugar con los colores, así que vamos a ir mezclando todo tipo de colores. Voy a cortar la hebra, hago un nudito y como de este tamaño llevaría dos porque son del mismo tamaño. La de atrás, en vez de poner 10 puntos, vamos a poner 12 puntos para esta, pero es una sola y estas tienen 10. Y si quieren hacer el vagoncito es igual, son estas pequeñitas, así que ustedes se preparan todas las medidas. Ahora vamos a darle una vuelta con otro color, pero recuerden, para la más grande son 2 puntitos más, ¿sí? Igual se hacen de la misma manera. Yo acá voy a traer mi lanita, en este caso elegí un marrón chocolate y vamos a hacer la parte de afuera de la ruedita. Miren cómo voy a hacer. Me voy a alejar un poquito del punto, así puedo mostrarles. Acá me alejo del nudo, perdón. Ahí. Voy a hacer un punto bajo. Acá en el primero, voy a hacer primero la cadenita. Dejo el punto bajo. Ahí. Ajusto. Estas 3 yo me las voy a ir llevando a medida que voy tejiendo los puntitos bajos alrededor. Un tramito y luego se corta.
Bueno, hice un punto bajo, en esta voy a hacer un aumento y así va a ser toda la hilera. Un punto bajo, aquí van dos en un mismo punto, o sea que estoy haciendo un aumento. En la que sigue uno solo y en la próxima dos, y así vamos a ir dando toda la vueltita. Nos vamos a encontrar con 15 puntitos al final. Ahí, ¿ven? Súper fácil. Bueno, yo me quedo tejiendo y recuerden, de estas tienen que hacer dos iguales y una más grande que en vez de tener 10 puntos tiene 12. Y van a hacer en la parte marrón lo mismo que hacemos acá. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento hasta dar toda la vuelta. Así que me quedo tejiendo y a preparar el resto de rueditas. Acá simplemente cuando termino la hilera hacemos un puntito deslizado, un nudito y esta hebra la vamos a enhebrar en una aguja lanera y la vamos a ir llevando, a ver dónde la tengo, aquí la tenía mi agujita, y lo vamos a ir llevando por detrás a esconder con cada una de las piezas que hagamos, que vamos a hacer ahora unas cuantitas. Cada parte del trencito lleva un color diferente, entonces vamos a hacer varias. Con todas vamos a hacer este trabajo. Vamos a ir llevando la hebra para esconderla por detrás. Recuerden que esto es un aplique, igual de todas maneras tiene que estar prolijo de ambos lados, aunque tenga un derecho y un revés. Bueno, de estas ya les comenté, tienen que hacer las dos pequeñas para la locomotora y si quieren hacer para el vagoncito. Vamos a pasar a la parte de la locomotora, la parte más grande. Bueno, acá elegí este color, vamos a hacer, miren, esta parte de atrás de la locomotora, esta parte que es más grande, a esa vamos a hacer. Súper fáciles, son todos puntos bajos y la verdad que es un tejido que se hace rapidísimo porque se hacen piezas muy pequeñas y se tejen rápido. Cadenita, voy a tejer 7 puntos, 7 cadenitas, 2, 3. Tengo las 7 cadenitas, voy a levantar una más para empezar a tejer puntos bajos. Ahí, miren, por cada punto de cadena tejo un punto bajo. Una vez que tejemos toda la hilera, es simplemente levantar una cadenita, giramos, ir tejiendo. Bueno, en mi caso son 8 hileras, pero cada uno va a ir buscando la forma que le quiere dar al trencito, porque pueden hacer varios, quieren hacerlos más cortitos, un poquito más largos. Es jugar, como siempre digo, esto es lo que nos permite el crochet. Y cuando se trata para las criaturas es mucho más lindo ir combinando y haciendo varias formas, pero miren qué simple que es. Es solo tejer ida y vuelta en punto bajo. Aquí ya tenemos 3 hileras y yo me voy a quedar tejiendo 8 hileras y después les comento cómo seguimos. Una vez que tenemos las 8 hileras, ahora le voy a dar toda una vuelta alrededor en punto bajo, porque a mí en lo personal me gusta como queda más prolijo que si yo lo dejara con los bordecitos así simples tejidos. Entonces le da una formita a mi gusto más bonita. Entonces miren, simplemente acá, por ejemplo, tejemos punto sobre punto, esto es fácil. Cuando llegamos a la esquina, vamos a tejer un puntito más aquí para girar y vamos a ir repartiendo estos puntitos bajos y vamos emprolijando este borde. Miren que así queda mucho mejor. Entonces vamos ubicando por hilera los puntitos y le vamos dando toda la vueltita, punto sobre punto. Me quedo tejiendo. Lista la pieza, ahora vamos a hacerle el techito. Y así vamos a ir agregando colores. Miren qué bonito.
Vamos a ir al punto aquí arriba de todo, ahí, y acá voy a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio. Tejo 1 y 2. Luego al lado voy a tejer 2 medias varetas, 1 y 2. Acá voy a tejer varetas, voy a tejer una, luego voy a tejer otra, y acá voy a tejer 2 medias varetas. Empieza a bajar el techito. Y en este de borde voy a tejer 2 puntos bajos. Esta es la forma del techito. Ahora voy a volver por aquí, por la base donde hicimos estos puntitos, y voy a tejer cadenitas. Miren, hago una cadena al aire, lo giro y regreso aquí. Voy a entrar mi aguja por debajo, engancho y traigo una hebra. Hago la primera cadenita. Y así voy a ir bordando con la cadenita punto por punto. Ahí voy sacando y hago la cadenita. Acá va otra. Ahí va otra. Una más. Y esta que voy a cortar. Ahí. Tiro. Y así nos tiene que quedar el techito decorado con las cadenitas. Esta la voy a enhebrar en una aguja y voy a esconder por aquí atrás esta hebra. Y ya comenzamos con la parte de aquí de la trompita de la locomotora. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar 1, 2, 3 puntitos hacia abajo del techito, y acá voy a enganchar con mi aguja y mi nuevo color para tejer la trompita, digamos, la parte de adelante de este trencito. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también voy a agarrar el punto de base que ya pertenece en la parte baja de lo que sería el cuerpo. Bueno, ese punto también lo voy a tejer. En total tenemos 7 puntos ahí. Y ahora vamos a seguir tejiendo igual que en la pieza anterior, ida y vuelta, entre 7, 8 o 9 hileras, depende del tamaño que estemos buscando y también el grosor del material que estén tejiendo, porque por ahí si es más grueso quizás lleven menos hileras. En mi caso eran 8 hileritas, pero bueno, ustedes pueden elegir. Ahí está, entre 7, 8, quizás una más si hace falta. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta tener todas las hileras y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá miren, así les tiene que quedar, parece un zapatito. Al final le di una hilerita más porque esta hebra era como un poquitito más gruesita, más fina que la que utilicé acá. Entonces, para que quede como más parejo, le di una hilerita más. No pasa nada, queda perfecto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, dar toda la vuelta, pero cuando llego acá, subo con cadenas de bordado, que ya se los voy a mostrar. Yo me voy a quedar tejiendo, miren, simplemente puntos bajos todo alrededor, como hice acá. Cuando llego ahí les muestro cómo hacemos las cadenitas y no faltaría la terminación de este lado. Pero ya les muestro, me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Miren hasta dónde llegué con el punto bajo. Vine por aquí y ahora voy a girar y voy a hacer el mismo trabajo que hice acá con estas cadenitas. Las voy a hacer en esta pieza. Voy a tejer entre un color y el otro y me traigo la hebra hacia arriba. Entonces estoy con este movimiento haciendo este bordado tan bonito y a mí me gusta mucho cómo quedan las piezas con estos pequeños detalles que quedan, la verdad que muy vistosos. Cuando llego a este borde, me falta completar esta parte de aquí con puntos bajos como hice acá. Entonces me quedo tejiendo, corto la hebra y escondo y ya luego les muestro cómo seguimos con la pieza próxima.
Bueno, miren cómo tiene que quedar. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí, la trompita que tiene luces y todo, nuestro trencito. Vamos a hacer así, a otro color contraste. Voy a tejer aquí en este punto, un puntito bajo. Aquí al lado vamos a tejer una media vareta y subimos con varetas. Tejemos una vareta, 2, 3, luego una media vareta y un punto bajo. Esta colita ya me la llevé, así que hasta ahí llega. Cuando llego abajo, otra vez regreso con cadenitas, bordando esta parte aquí, que esto ya se los mostré recién. Voy a hacer uno aquí para aparecer en este orillito. Giro la pieza y comienzo a bordar las cadenitas, o sea que entro en el primer punto, mi aguja va por debajo, engancho la hebra y la traigo ahí hacia arriba. Hice la primera cadenita, voy al lado y así como hice con las otras piezas, acá de la misma forma. Luego simplemente corto la hebra y la voy a esconder con una aguja lanera. Siempre vamos a tratar de esconderla por el mismo color que estamos haciendo, ¿sí? Así no se nota tanto. Bueno, me quedo a terminar esta piecita. Bueno, miren qué bonito como ya va pintando. Y ahora vamos a bordarle estas dos franjitas con color. Simplemente hacerle cadenitas. Voy a empezar abajo. Comienzo con una, pero luego es repetir la misma. Voy a comenzar aquí. Lo pongo al revés, así dejo una cadenita y lo giro. Y vamos a comenzar a bordar estas cadenitas que le hacen una franja muy bonita y vistosa para que no quede liso el trabajo. Cuanto más detalles, más bonitos quedan, más vistosos quedan. Así que miren, esto es muy, muy simple. Cuando llego al extremo, corto la hebra y luego comienzo abajo y hago otra de estas cadenitas en paralelo, ahí tiro, miren, ¿ven? Y elijo hacer otra, por ejemplo, aquí. Si ustedes quieren agregar una más, pueden agregar una más. Si la quieren hacer con distintos colores, también lo pueden hacer. Me quedo escondiendo y haciendo otra exactamente igual de este lado. Bueno, así queda y miren qué bonito cómo va quedando. Ahora, la chimenea, yo no la comienzo aquí arriba. Yo voy a tomar los puntos desde aquí abajo, miren. Voy a doblar un poquito ahí. Por ejemplo, puedo entrar acá. Voy a tejer 3 puntos bajos. Dejar una colita para luego esconderla por debajo. A esta colita no pasa nada. Ahí tejo uno. Acá esperen que hice la cadenita, no lo tejí. Porque si no tengo que hacer una cadenita más para el punto bajo. Acá tengo mi primer punto bajo. Ahí. Y aquí al lado voy a tejer 2. O sea que la chimenea comience finita por debajo. Ahí. Ahora lo voy a apoyar sobre la mesa porque quiero que vean dónde yo lo sujeté. ¿Ven? Abracé uno de los puntitos que están laterales. Y hice los 3 puntos bajos y acá no hay nada. Acá no lo sujeté con nada. Entonces voy a girar y a estos 3 puntos le voy a hacer un aumento. Esta colita luego me la llevo hacia abajo. Entonces levanto una cadenita y acá voy a tejer 2 puntos bajos. Ahí. Acá la del medio voy a tejer un punto bajo. Y en la última, recuerdan que eran 3, voy a tejer 2 puntos bajos. En total ahora tengo 5 puntos. Cadenita y giro. Y ahora voy a seguir tejiendo 5 puntos. Ahí. Ustedes a la chimenea también van a hacer esto. Miren, le van a dar la altura que a ustedes les guste, porque algunos trencitos tienen una chimenea muy alta y otros no.
Ahora giro y voy a dar una vueltita más en este color. Y hasta acá lo voy a dejar. Luego voy a tomar otro color y voy a hacer todo alrededor con punto bajo, como hicimos con las otras piezas, con otro color que me quede de contraste. Esta colita de acá me la voy a llevar hacia atrás, así luego la escondo y no me molesta. Miren, lo voy a girar y lo acomodo para que lo puedan ver. ¿Ven cómo queda? Queda sueltito, pero luego lo vamos a coser ahí, así que no se hagan ningún problema. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a empezar desde aquí abajo, todo alrededor con puntitos bajos, como hicimos con esta pieza y como hicimos con estas piezas, ¿sí? Y acá es simplemente tejerle 2 cadenitas, porque son muy cortitos estos puntos. Hay 2, porque en uno hice 1 y en el otro hice 2 juntitos. Entonces esto lo vamos a bordar con cadenita, pero todo alrededor punto bajo, ¿sí? Yo voy a elegir este color que me gusta cómo queda la combinación y ya les muestro. Bueno, miren, voy a empezar aquí, bien en el borde, ahí. Y simplemente tejer puntos bajos como les mostré anteriormente. Voy a dar toda la vueltita. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Di toda la vuelta. Cuando llego a la base, voy a hacer así, un puntito de cadena, otro, y cierro aquí con un puntito deslizado para llegar a este espacio y un nudito. Simplemente eso. Ahí corto y me queda esconder las hebras, el del amarillito que me quedó por detrás y este anaranjado. Acomodamos y escondemos las hebritas. Esta es la chimenea. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de aquí abajo, que lleva una tirita que yo les voy a hacer cadenas, pero ustedes van a medir qué cantidad de cadenas. Tiene que nacer desde aquí hasta este borde. Es una tirita con puntos bajos, entonces vamos a hacer cadenas. Yo les voy a decir cuántas voy a hacer, porque como es otra pieza, entonces ustedes saben que nunca sale una pieza igual a la otra, gracias a Dios, porque a mí me gusta así. Me encanta que cada una sea diferente y así me parece que es el trabajo artesanal, ¿no? Nunca van a salir iguales, por suerte, porque la verdad que es mi elección. A mí me gusta que cada pieza tenga su alma, cada una cuenta algo diferente, seguro. Entonces yo voy a hacer cadenitas. Miren, tengo 2, 3, 4. Miren, acá tengo 17 puntos. Miren qué es lo que yo quiero. Yo quiero que llegue desde este borde hasta aquí, hasta esta parte que termina el rojo, ahí. Ahora voy a tejer puntos bajos. Entonces levanto una cadenita más y tejo en esta tirita de cadenas puntos bajos. Un punto sobre cada cadena. Simple, simple, simple. Me quedo tejiendo. Miren cómo tiene que quedar la tirita, ¿ven? Acá lo dejé con un poquito de hebra. Cualquier hilo pueden usar del que estén tejiendo la tira o alguno de los de base. Y esto hay que coserlo. Acá no les voy a decir de pegar porque nosotros esto lo vamos a aplicar en alguna prenda. Entonces estas piecitas las cosemos. Son unas puntaditas escondidas que quede sujeto y cubra toda esta parte baja del trencito, ¿sí? Así que yo me voy a quedar tejiendo con unas puntaditas escondidas y ya les comento cómo seguimos. Miren cómo tiene que quedar de bonito esto. Ahora vamos a hacer aquí este chapón que tienen todos los trenes, que no lo quiero mencionar porque no me gusta, pero tienen un chapón ahí. Vamos a hacer así. Acá, sobre este punto amarillo, el último, voy a tejer un punto bajo. Ahí. Ahora voy a hacer una vareta aquí, pinchando esta parte aquí del rojo. Ahí. Tomo doble lazada y voy al marroncito que hice esta varillita y tejo una vareta doble. Ahí.
pincho, dejo ahí 1, 2, 3 movimientos y acá voy a tejer una vareta triple. Pincho en el borde y cierro. 1, 2, 3, 4 movimientos. Voy a hacer un nudito y corto. Ahí. Estas hebras, ya saben, las tenemos que esconder. Nos tiene que quedar con esta forma. ¿Ven? Ahí. Bueno, vamos a hacer las ventanitas. Me quedo escondiendo. Bueno, para la ventanita vamos a tejer 4 puntitos. También súper fácil. Hago 4 cadenitas y todo en punto bajo. Yo le voy a tejer 5 hileras. Ustedes van a elegir, ¿sí? Según la pieza, como la tengan enfrente suyo, van a ir mirando qué es lo que les gusta. Recuerden que después de hacer las 5 hileras, va todo alrededor tejido con punto bajo. Así que yo me quedo tejiendo estas 5 hileras y les muestro. 5 hileras, medimos, vemos si nos gusta. A mí me gusta como está porque ahora todavía me falta darle toda la vuelta con puntitos bajos. Me quedo haciendo ese trabajo. Acá tengo la ventanita, ahora voy a bordarle las cadenitas. Ya hice toda la vuelta en punto bajo, ven que queda mucho más bonito. Y voy a bordar las cadenitas con otro color. Entonces me voy a ir bien por la orillita del punto bajo, ahí, y comienzo a bordar esas cadenitas que ya las hemos hecho en las otras piezas. Entonces queda esto muy bonito. Me quedo bordando todo esto y ya les muestro. Miren, acá di toda la vueltita y ahora acá le voy a bordar también con cadenitas porque dividimos una ventanita arriba, acá. Entonces a esta ventana le hacemos así como tienen los trenes. Esos tipos de ventanitas arriba, como ventiluz ahí arriba, por lo menos a mí me gustó. Así como queda, me gustó mucho. Yo le crucé esa tirita ahí con cadenitas. Corto, escondo la hebra. Bueno, miren qué bonito. Ahora tengo acá con rojo, como hice con el otro trencito. Yo le voy a hacer unas puntaditas, pero estas, miren, a modo decorativo, pero al mismo tiempo cosemos la ventanita al tren. ¿Ven? Así. Que se note la puntadita como si fuese un hilván, pero estamos sujetando, no se va a escapar esto, no se va a ir a ningún lado. Y de paso, ahí, miren qué bonito. Sujetamos y bordamos así, le damos unas salpicaditas con un color bien contraste, entonces queda muy bonito. Bueno, me quedo terminar este trabajito. Bueno, antes de poner las rueditas, vamos a hacerle el humito. Miren, muy simple. Dejo una colita para luego poder esconder. Elijo estos 3 puntos, estos puntos centrales, los que ustedes tengan. Y vamos a hacer así, un punto bajo. Voy a hacer cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas bajo al mismo punto. Ahí hago un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas bajo, hago un punto bajo y otra vez. Son simples cadenitas, entonces hacemos la forma del humito, como 2, 3, pueden ser 3, pueden ser 4 cadenitas, ustedes se van fijando, ahí. Y un nudito. Nada, son 3 arquitos de cadena. Entre 3 y 4 cadenas y escondemos la hebra por detrás con la agujita. Este es el humito, miren qué bonito que queda. Bueno, voy a enhebrar una agujita así cosemos las rueditas. Bueno, miren, acá tengo esta en la de 12 puntos, va a ir atrás, ahí, y las vamos a coser unas puntaditas. Esta viene al lado bien pegadita, también la vamos cosiendo y esta ahí, que son las dos más pequeñitas. Me quedo a coserlas y les muestro
cómo hacer aquí la lanza esta que tienen, que pueden hacerla larga sujetando las 3 rueditas. En mi caso yo elegí hacerla aquí con 2 rueditas, pero ya se los muestro. Bueno, ahí están cosidas las rueditas y acá que tengo 6 cadenas. ¿Por qué hice 6? Porque empecé a tejer cadenas desde el centro de esta ruedita hasta aquí y entraron 6 cadenas, así. Esta va a ser la lancita. Voy a pasar estas 2 colitas por entre medio de la ruedita, aquí, con una aguja lanera va a ser mejor. Miren, la enhebré acá en esta agujita y la pasamos por el centro de la rueda, ahí, la colita, ahí. Lo mismo hago con esta y la paso por el centro de la ruedita y por detrás hago un nudito con la misma aguja y sujeto esta cadenita, así como queda como la lanza que mueve las rueditas del tren. Bueno, me voy a quedar haciendo nuditos aquí y a terminar esta pieza. Miren qué bonita pieza, por favor. Bueno, hasta acá llegué yo con mi decoración, me encantó, pero ustedes pueden agregarle botoncitos, todo lo que quieran. Y si quieren agregar el vagoncito, se los voy a mostrar porque es muy simple. Miren, por favor, qué divino. Es como hicimos estas piezas aquí, no tiene nada de distinto. Son 7 puntos y le tejí 6 hileras. Todo alrededor en punto bajo y bordamos con las cadenitas como hicimos en este trabajo. Las rueditas son las mismas de estas pequeñitas que están aquí. Y es simplemente coser y compartir en un almohadoncito, como les decía, o en alguna prenda o una manta. Miren qué bonito, o en el borde de una cortina. Le hacen varios vagoncitos. Bueno, ¿qué les quería mostrar? Cómo hacerle aquí arriba el carbón o la leña o el material que lleva el trencito. Miren, es muy simple. Voy a elegir 3 puntos. Voy a empezar aquí y tejo 3 cadenitas. Voy a tejer un punto almendra pero con 5 puntos de vareta. Las voy a tener en la aguja. Tejo la tercera, la mantengo en la aguja. Cuarta y quinta, ahí. Ahora cierro todo junto y me voy hasta aquí abajo, al punto que sigue, hago un puntito bajo, levanto con una cadenita y al lado comienzo a hacer otra vez este punto almendra de 5 varetas. Tengo 2, 3, 4 y 5. Cierro, me voy abajo, tejo un puntito bajo y ya tengo 2. Estiro ahí y al lado vuelvo a tejer el mismo punto. Entonces, ¿qué voy a tejer aquí? 3 de estos puntitos y arriba sobre estos 3 tejo 2. Entonces quedan como apiladitos. Ahí tengo el tercero. Voy a hacer una cadenita y giro. Entonces directamente tomo la lazada y acá y en este otro centro tejo esos 2 que les comentaba. Y eso es todo. Miren qué fácil, con 5 puntitos para que quede bien gordito el punto y simule ser un poco de carbón o leña, lo que a nosotros la imaginación nos dé. Bueno, acá salto directamente a este punto, hago un punto bajo y ahí mismo termino con el último. Miren qué simple y qué rápido. Bueno, ustedes pueden ir haciendo más vagones, uno más me falta, y van completando. Pueden hacer el vagón de acá, cierro con una cadenita y vuelvo a bajar para terminar con este puntito. Pueden hacer el vagón de pasajeros, pueden hacer un vagón que lleve algún animalito. Bueno, eso es cuestión de jugar, como siempre digo. Miren qué bonito, nos queda esconder esta hebrita por aquí atrás. Y miren qué belleza el trabajo que podemos hacer en un ratito y que da para tanto. Hagan muchos vagones, colóquenlo en el zócalo de una cortina
y un almohadón haciendo juego, les puedo asegurar que hacen un regalo maravilloso. Espero que les haya gustado este trabajo tan divertido, tan colorido y que los chicos realmente aman y los grandes también. Muchas gracias, nos vemos.